lo hacemos con varios objetivos. Uno de los objetivos principales por los cuales nosotros trabajamos el tema de la generosidad es básicamente orientar y capacitar a la iglesia sobre el fundamento bíblico acerca del ofrendar y diezmar, que ha sido tergiversado terriblemente por la iglesia cristiana en los últimos 50 años para acá. Se han levantado movimientos masivos de mega iglesias con el único objetivo, literalmente, saquear a la gente, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen, saquear a la gente, disfrazado de evangelio y disfrazado de falsas promesas que no están en la palabra de Dios. Pero sí hay mucho material importante que usted y yo debemos de conocer. Dicen que la única manera en que usted reconoce un billete falso es que usted conozca muy bien un billete verdadero. Así que cuando nosotros estudiamos profundamente la palabra, se nos va a hacer muy fácil detectar cuando un mensaje no está basado en la palabra de Dios, sino que está basado en filosofías humanas. Así que hemos estado hablando acerca de la generosidad. El versículo que estamos aprendiendo se encuentra ya en 2 de Corintios, el capítulo 9, versículo 5, que aparece proyectado en pantalla. La semana pasada hicimos un resumen de todo este capítulo 9, vimos algunos poquitos del capítulo 8. Si usted no estuvo la semana pasada, le invito a que visite nuestra página web www.iglesiajesucristoselcamino.org y pueda ver en nuestras redes sociales la repetición de los estudios que todos los domingos presentamos para ustedes. Y así se pone al día, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 9, versículo 5 dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Estuvimos repasando este versículo y vimos algunas palabras del idioma original, y una de las palabras que nos interesó fue la palabra generosidad. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra generosidad? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la traducción directa de la palabra generosidad? Es la palabra bendición. Bendición. Cada vez que usted lee en este versículo la palabra generosidad, que aparece 2 veces, tiene que ver específicamente con bendición. 2 de Corintios 9:5, lo leemos todos juntos, dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad o bendición y no como de exigencia nuestra. Acompáñenme en oración y dígale: Padre bueno, queremos bendecir y amén. Muy bien, hay una cosa que nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos algo en común. Todos los que somos creyentes, los que hemos decidido seguir a Jesucristo, tenemos una característica en común. Al menos los que, vamos a decir, los que estamos bien fundamentados en la palabra. Y es que todas las cosas las queremos hacer con un fundamento bíblico. Nosotros no hacemos las cosas sin un fundamento bíblico. Todo lo que tenemos que hacer, lo hacemos basado en un fundamento bíblico. Y lo que no hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Porque no está escrito en la palabra de Dios. Y esto es algo que nos identifica a todos los creyentes. ¿Por qué los creyentes no decimos malas palabras? ¿Por qué los creyentes no decimos malas palabras? ¿Qué dice la Escritura? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué nosotros tratamos de tener familias sólidas? ¿Qué dice la palabra? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y qué dicen las mujeres? Esposas, ustedes, respeten a su marido. Hijos, ¿qué tienen que hacer los hijos? Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Todo esto se llaman fundamentos que están en la palabra de Dios, y por eso usted y yo los hacemos. ¿Por qué usted y yo no robamos? La Escritura dice: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje y que aprenda a ser generoso con los que tienen necesidad. Así dice la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos basados en fundamentos y fundamentos bíblicos. Entonces, obviamente todo lo que nosotros hacemos, si tiene un fundamento bíblico, esto a nosotros nos da mucha tranquilidad, nos da paz,
nos da seguridad que estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios, porque hacemos lo que Él nos ha mandado. Cuando usted y yo ofrendamos, usted y yo también tenemos que ofrendar basados en principios y en fundamentos bíblicos. No hacemos las cosas simplemente por hacerlas. No es que, bueno, como hay un espacio en la iglesia donde se recogen las ofrendas, ¿verdad? O si usted es del 85% de la población que viene de una iglesia católica donde se pasaban a entregar las limosnas, que era la palabra que se utilizaba, ¿verdad? Si usted iba a entregar las limosnas, no es porque vamos a entregarle limosnas, porque Dios no es un pordiosero que merece nuestras limosnas, sino que Él es el dueño de todas las cosas y es el merecedor de todas las cosas porque suyas son y a Él le pertenecen y Él es quien nos ha decidido nosotros darlas para administrarlas. Por lo tanto, necesitamos buscar fundamentos bíblicos por el cual usted y yo hacemos las cosas. Si yo le pregunto a usted en esta mañana, deme 3 razones por las cuales usted ofrenda, ¿qué diría? Deme 3 razones por las cuales usted ofrenda. ¿Qué diría? O sea, si yo le pregunto a alguien específico, deme 3 razones por las cuales usted ofrenda. Si usted está en la teología de la prosperidad, que es lo que se mueve hoy en día, usted va a decir, para que Dios me multiplique. Dice la gente, ¿verdad? Yo le doy a Dios para que Dios me multiplique. Puede pasar. Puede pasar. Pero si usted lo hace con ese objetivo, no va a pasar. Solo si lo hace con ese objetivo, ya le digo de salida, no va a pasar. Porque Dios no es un casino. ¿Me explico? Dios no es un negocio. No es que usted le da a Dios y Dios tiene que darle. Dios nos da todos los días simplemente porque Él es bueno. ¿Me explico? Usted no puede comprar la conciencia de Dios porque Dios no es hombre, ni hijo de hombre. Dios es Dios. Él es el dador de todas las cosas. Así que si usted camina bajo la teología de la prosperidad y usted dice, bueno, si yo le doy $20 al Señor, Él me tiene que dar 40 esta semana. Y si le doy 40, ¿cuánto tiene que darme? 100. Ya no quieren ni 80, quieren 100. ¿Verdad? El doble, el triple. Así no trabaja el Señor. Esos no son fundamentos bíblicos. Ahora, si usted da a la obra del Señor porque, bueno, así nos enseñó mamá, así lo hacían mis abuelos. Quizás es una buena práctica, pero esto no tiene un fundamento. Eso se llaman tradiciones. Y las tradiciones no son fundamentos. También mis abuelos decían que si usted dejaba un sombrero en la cama, había discusión en casa. ¿Cierto? También mis abuelos ponían cintitas rojas en las manitas de los niños para que no les pegaran el mal de ojo. Pero eso se llaman tradiciones, esos no son fundamentos. Por eso es que todavía a la gente del campo a veces le sale la tuli vieja. Esos no son fundamentos. ¿Eso qué son? Son tradiciones. Y puedo seguir todas las mañanas, hermanos, y pasarían muy entretenidos, pero ese no es el objetivo. Usted y yo necesitamos fundamentos bíblicos por los cuales hacemos las cosas. No las hacemos porque sí. Usted tiene que saber por qué Dios dijo que teníamos que ofrendar. Y cuando usted lo entiende, usted no solamente va a querer ofrendar dinero. Usted va a querer ofrendar su tiempo, sus dones, sus talentos, sus habilidades, su carisma. Usted va a querer ofrendar del evangelio a otros para que conozcan la verdadera riqueza de la vida que está en el conocimiento y la sabiduría que viene de Dios. Usted va a querer darlo porque es lo que usted ha recibido y va a querer compartirlo porque conoce el verdadero principio. Déjeme decirle que hay 3 cosas con las que vamos a estar trabajando hoy, porque hay obviamente muchas más, en las cuales usted y yo podemos decir que con fundamentos bíblicos vamos a ser generosos, vamos a ofrendar. Y el primero de ellos es por amar a Dios. Por amar a Dios. Miren, todas las cosas que nosotros hacemos, absolutamente todas las cosas que nosotros hacemos están basadas en ese principio y lo vamos a buscar. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, 37. Busquen en sus Biblias, por favor. Mateo 22, 37. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Alguien lo tiene?
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo. Voy a parar aquí un poquito. Lo primero que usted va a buscar en este versículo es el factor en común de la frase. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda. ¿Cuál es el factor común? Todo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Todo. Mi corazón, Dios quiere mi alma, Dios quiere mi mente, toda mi parte emocional, toda mi parte cognitiva, toda mi parte racional, emocional. Él la quiere toda. Porque Él me creó a mí completo, ¿cierto? ¿Y cómo yo debo de devolverme a Él? Completo. Él lo quiere todo de mí. Cuando Dios ocupa todo, ¿qué espacio queda para las cosas malas? Nada. Porque yo se lo di a Él todo. Mi amado hermano, si usted todavía tiene unas cuantas áreas que entregarle al Señor, yo le invito que en esta mañana usted le entregue todo al Señor. Todo. Miren, y las cosas se disfrazan de una manera muy sutil en la que usted a veces dice, no, pero es que no es justo tal cosa. Usted no pelee con Dios. Usted obedezca al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Esto es el versículo 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente el cómo es algo representativo, ¿verdad? Así como yo quiero lo mejor para mí, así también yo debo de querer lo mejor para mi hermano. Así como no quiero que me hagan ningún daño a mí, no quiero que le hagan ningún daño a mis hermanos. En estos dos mandamientos, o de estos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Es decir, todo lo que nosotros no hacemos basados en amor está mal. Todo lo que no hacemos basados por amor a Dios está mal. Es decir, que si usted hoy en esta mañana va a ofrendar, ¿cuántos ya trajeron su ofrenda lista desde casa como lo hablamos hace 8 días? Levánteme la mano los que ya trajeron su ofrenda lista desde hace 8 días. Digo, los felicito. Espero que la otra semana sean todos. ¿Sí? Porque cuando yo preparo mi ofrenda, lo primero que yo tengo que decirle al Señor, Señor, yo quiero entregar mi ofrenda porque yo te amo. Como lo cantamos, porque tú me amaste primero, porque tú te entregaste por mí, porque tú eres quien me provee todas las cosas. Por ese amor con que me compraste, yo quiero amarte y quiero amar lo que es tuyo. ¿Y cómo demostramos hoy en día nosotros, de manera práctica, el cariño? Cuando alguien cumple años, ¿cómo usted demuestra de manera práctica el cariño? Mire, hoy en día a usted le ponen hasta en las tarjetas de cumpleaños muestras de cariño en efectivo. Esa es su muestra de cariño. Es curioso, pero es más o menos así la cosa. ¿Cierto? Cuando llegan los días de Navidad, nosotros por muchos años tenemos siempre la costumbre de regalarle algo pequeño, y esa es la palabra, algo pequeño, algunas de las sobrinitas que uno ha adoptado en el camino. Cada día son más, ¿verdad? Pero entonces normalmente usted tiene que darle algo a sus hijos y a los sobrinitos. Proporcionalmente, ¿a quién le compra usted algo mejor? ¿A sus hijos o a los sobrinitos? ¿Por qué? Hay una razón lógica y básica que se llama amor. Por el amor que yo tengo para mis hijos. Cuando nosotros aprendemos que todas las cosas están basadas en el amor, le encontramos el sentido a todo lo que nosotros hacemos.
Se le acercó un día a Jesucristo a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo preguntó? 3 veces. ¿Por qué se lo pregunta 3 veces? Si era la misma pregunta y el mismo mandamiento. Porque el Señor necesitaba estar 100% seguro de que Él ha entendido que todo servicio al Señor debe estar basado en el amor. Si no, no tiene sentido. ¿Qué dice Primera de Corintios 13? ¿Se acuerdan? Por allá, versículo 1, 2 y 3. Y si yo diese todo lo mío y repartiese todo lo mío para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirvió. Porque no es la acción como tal que usted está desarrollando, sino por qué usted quiere hacerlo. Usted tiene que de verdad demostrarle al Señor con su vida, con todo lo que usted tiene, que usted le ama. Usted puede decirle a Dios que usted lo ama. Yo he escuchado muchos niños diciéndole a mamá, yo te amo. He escuchado muchos hombres diciendo, mi amor, yo te amo. Pero con sus hechos, ¿qué demuestran? Absolutamente todo lo contrario. A nuestro Dios, de manera tangible, le debemos de demostrar el amor. Vamos a Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23. Deuteronomio capítulo 14. Versículos 22 y 23. Ayúdenme a decir la primera palabra. Indefectiblemente diezmarás. ¿Hay que explicarles a ustedes esta frase? ¿Necesitan alguna explicación de la frase indefectiblemente diezmarás? ¿O creen que es un invento de nosotros? Indefectiblemente diezmarás todo el fruto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Esta palabra es importante, subráyala. Para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados. Y subraya esta frase. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si tuviésemos que traducir, de hecho, algunas traducciones utilizan estas 3 palabras y cambian la palabra temer por esas 3 palabras que les puse en pantalla. Amar, confiar o, en este caso, obedecer. Lo que usted encuentra en este versículo, para que aprendas usted puede poner amar, para que aprendas a confiar o para que aprendas a obedecer en el Señor, tu Dios, todos los días de tu vida. ¿Por qué usted y yo ofrendamos al Señor? Porque necesitamos aprender a confiar, a amar o obedecer a nuestro Dios. Usted puede decir, hermano Jaime, lo que pasa es que si yo ofrendo o diezmo, como lo dice Deuteronomio 14, me quedo limpio. Y no voy a poder hacerle frente al mes. Bueno, primero que le voy a decir es que eso es mentira del diablo. Es lo primero que le voy a decir. Porque si la Escritura dice que usted tiene que hacerlo, es porque Dios sabe que nosotros podemos hacerlo. Y dice claramente el propósito de por qué lo hacemos. Porque es la única manera en que vamos a aprender. ¿Qué necesitamos? Aprender a confiar, a amar o obedecer a nuestro Dios. Pero hágalo por amor. ¿Me explico? Cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a hacer los quehaceres de la casa, normalmente ellos refunfuñan un ratito. Normalmente. Si sus hijos hacen las labores del hogar contentos, felices, usted se ha ganado el número mayor, ¿verdad? Pero normalmente los chicos van a decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no pone al otro? Que ya yo hice esto, que ya yo hice aquello, que lo hice también ayer, que lo hice también no sé qué cuánto, que tengo que estudiar, que ahí te van a sacar uno. Cuando nosotros obedecemos a Dios,
debemos de hacerlo con la actitud correcta, que está basado en el amor. Usted y yo debemos de aprender, y la palabra que utiliza es aprender. Cuando usted y yo no sabíamos andar en bicicleta y nos pusieron una bicicleta por primera vez, usted y yo tuvimos que aprender a andar en bicicleta. Tuvimos que aprender a nadar porque si no nos ahogábamos, ¿cierto? Y justamente es lo que está diciendo la palabra del Señor. Tenemos que aprender a confiar y obedecer a nuestro Dios. El versículo 23 decía, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Y esta frase es importante. Nosotros creemos firmemente que cuando ofrendamos y diezmamos, debemos de hacerlo en nuestra iglesia. Nosotros podemos ofrendar y apoyar algún otro tipo de ministerio de manera libre y abierta, pero nuestros diezmos y ofrendas principalmente van para nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios ha escogido, en el que usted y yo invocamos su nombre. Este es el lugar que nosotros apoyamos, y este es el lugar en el que creemos que Dios nos ha puesto para servir y para trabajar, ¿cierto? Entonces, es parte de lo que Deuteronomio 14 nos está enseñando. Vamos a Lucas capítulo 18, versículo del 18 al 22. ¿Por qué es tan importante hacer las cosas por amor? Lucas capítulo 18, versículo del 18 al 22. Lucas capítulo 18, versículos del 18 al 22. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Esto le llaman el joven rico, pero la escritura dice claramente que era un hombre principal. Le preguntó al Señor en un momento y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Y aquí viene la descripción. No adulterarás. No matarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Versículo 21. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Ya era un hombre, no sé por qué le llaman el joven rico. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Voy a parar por aquí un poquitito. ¿Cuáles de los mandamientos no dijo el Señor Jesucristo en esta lista que le explicó a este hombre? ¿Lo encontraron? ¿Cuáles no aparecen? Los principales mandamientos sobre los cuales fundamentamos absolutamente todo. Él le dice, no, pero maestro, por favor, usted no sabe con quién usted está tratando. Si esto yo lo he guardado desde hace tiempo. Y si la palabra dice, o la frase que está utilizando era, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué estaba intuyendo este hombre? Ya yo tengo la vida eterna garantizada hace rato. El Señor le dice algunos de los mandamientos que usted y yo podemos cumplir, pero podemos cumplirlos por obligación, por formación. Podemos cumplirlos por religión. Pero si usted no los cumple por amor, de nada le sirve. Y el Señor le hizo la prueba. Ustedes han visto en Alerta Aeropuerto que traen la sustancia mágica. Dice, bueno, si esto cambia de coloración, aquí no hay más que hablar. El Señor traía la prueba, la sustancia química, y le dice, una cosita pequeña te falta. ¿Qué dice? Oyendo esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás, es una promesa, tesoros ¿dónde? En el cielo. Él no quería tesoros en el cielo. Él tenía su mirada en las cosas de la tierra. Vende lo que tienes, dale a los pobres, tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme.
¿Qué le faltaba a este caballero? ¿Qué le faltaba a este caballero? Amor. Todo lo demás lo hizo porque estaba acostumbrado a vivir en cierta forma. Pero nunca tuvo verdadero amor por el prójimo. Nunca lo tuvo. Su amor estaba únicamente en sus posesiones. Y cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, por eso le dijo, ven y sígueme. Cuando usted y yo decidimos seguir al Señor, nuestra mentalidad tiene que cambiar. No se puede amar a Dios y a las riquezas. Pero qué curioso, la palabra del Señor dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae con ella tristeza. Entonces, hermano Jairo, ¿cómo es eso? Es muy sencillo. Usted aprenda a amar a Dios. Y cuando usted despoje de su corazón el egoísmo, el egocentrismo y la vanidad que nos apega a las cosas materiales, entonces Dios ve que tienes un corazón limpio en el cual puedes trabajar y Él comienza a bendecirte. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas específicamente por amor. Y eso es lo que le da valor a todo lo que usted y yo hacemos. Si no hacemos las cosas por amor, absolutamente nada tiene sentido. El mismo Señor Jesucristo nos dio un ejemplo perfecto. Y usted podrá decir, bueno, pero era el Señor. Claro que era el Señor y por eso lo hizo, para enseñarnos a nosotros. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo del 5 al 8. Estaba el Señor ayunando allá en el desierto. Después de 40 días tuvo hambre. Después de 40 días fue tentado. Y en el versículo 5 dice la escritura, si usted es bien imaginativo y le gusta meditar en la escritura, a usted le va a gustar esto. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero, la doy. Si postrado, si tú postrado, me adorares, entonces serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Qué es más importante en nuestra vida? ¿Dios o el dinero? Piénselo bien. ¿Qué es más importante para usted en la vida? Dios o el dinero. Cuando usted responda a esa pregunta desde el fondo de su corazón, usted puede rechazar absolutamente cualquier oferta que el mundo le hace, porque usted dice, ante el único que me voy a postrar y adorar es ante el Señor. A mí las cosas de este mundo no me van a mover. A mí las cosas y los afanes de este mundo no me van a comprar. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? ¿De qué le sirve? Jesucristo fue el ejemplo perfecto y Él puso las cosas en el orden que debe de ser. Dios es primero y después de Dios viene todo lo demás. Así lo explicó en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas las demás cosas serán. Eso quiere decir que si usted y yo nos preocupamos por todas las cosas, usted y yo nos estamos preocupando únicamente por las añadiduras. No nos estamos preocupando por lo que realmente Dios nos mandó a preocuparnos. Su enfoque debería estar en las cosas espirituales y no en las cosas materiales. Cuando usted es un hombre maduro en la fe, a usted las cosas materiales ya no le asustan. Ya no le asustan, porque usted es un hombre maduro en la fe. Cuando usted es un hombre maduro en la fe, su mirada está tan en el Señor que a usted no le preocupa lo material. A usted no le duele ofrendar generosamente. A usted no le duele sacar sus diezmos. Porque usted ha entendido que sobre lo material hay alguien que gobierna todo lo creado y que tiene todo el poder y que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Así que definitivamente Él sería nuestro gran ejemplo. Dios nos dice claramente que Él es primero
y luego absolutamente todo lo material. Entonces el primer fundamento por el cual usted y yo ofrendamos es porque debemos de amar a Dios. Vamos al segundo. El segundo concepto lo estuvimos viendo rápidamente la semana pasada y tiene que ver con la generosidad. ¿Qué dice 2 de Corintios 9:6? Vamos conmigo. 2 de Corintios 9:6. Está justamente al lado del pasaje que estamos aprendiendo de memoria. Versículo 6, 2 de Corintios 9:6. ¿Lo tenemos? Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Miren, aquí me está hablando directamente de proporciones. La generosidad está marcada según mis posibilidades. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, cuando usted lee este versículo, usted no tiene que decir que el que más da es el que más le van a dar. O el que más siembra es el que más cosecha. Porque esto está literalmente limitado a mis proporciones. Dios está hablando específicamente acerca de la generosidad según mi posibilidad. O sea, que quizás, como lo hablábamos la semana pasada de manera hipotética, usted tendrá una gran suma de dinero en el banco. Entonces para usted una ofrenda de $20 no es absolutamente nada. Quizás para un hermano que está muy limitado, dar una ofrenda de $20 significa una ofrenda muy generosa. Entonces cada uno va a dar o va a sembrar escasamente o abundantemente dependiendo de sus posibilidades. Y eso es lo que está diciendo literalmente el pasaje. Y vamos a ver dos ejemplos muy claros que creo firmemente que ambos fueron muy generosos. El primero, Primera de Crónicas, capítulo 21. Primero de Crónicas, el capítulo 21. Vamos a leer los versículos del 22 al 25. Primera de Crónicas, el capítulo 21. Los versículos del 22 al 25. Lo pongo rápidamente en contexto. Una mañana se levantó el rey David. Todo estaba relativamente en calma en el reino. Y David se levanta viendo la grandeza de las cosas que Dios le ha permitido como rey adquirir. Así que llama a su general y le dice: quiero que recorras todo Israel y hazme un censo de todos los hombres que salen a la batalla. Quiero conocer el poderío de mi ejército. Quiero saber qué tan grandes somos nosotros en Israel. Miren, y una de las cosas más curiosas es que Israel normalmente nunca ganó sus batallas por su ejército. ¿Por qué la ganaba? Por la mano del Señor, porque Dios estaba con ellos. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba Judá encerrado y todo el ejército asirio venía a conquistarles? Dice la escritura que el ángel del Señor durante la noche destruyó a cientos, no sé cuántos miles del ejército contrario, y cuando se levantaron simplemente vieron la mortandad, porque allí estaba el Señor respaldándoles. Pero David, por alguna extraña razón, por algún engaño que el enemigo puso en su corazón, quería medir el poderío de su ejército sabiendo cuántos hombres podían ir a la batalla. Y esto no le agradó al Señor, y el Señor puso a David a escoger algunos castigos que iban a venir sobre Israel por la decisión que él había tomado. Cuando él se arrepiente, uno de los juicios es que el ángel del Señor iba a venir a hacer una destrucción sobre todo el pueblo de Israel. Y ellos podían ver el ángel del Señor cómo venía destruyendo a las personas. Hasta que llegó un momento cuando llegaron a un lugar que se llamaba la era de Ornán, que es lo que aquí aparece en el versículo 22. Y Dios le dijo a David que quería que en ese lugar ofreciera un sacrificio y una ofrenda para Dios, pidiendo perdón por el pecado que había cometido y que se iba a detener entonces la mortandad. Dice el versículo 22, entonces dijo David a Ornán: dame ahora este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová.
dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, al rey, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no señor, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste nada. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Y edificó allí un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Aquí hay una historia que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención. Y no solamente por la forma en que Dios trabajó, sino también por la forma en que David reaccionó. Ornán ve venir a su rey y ve como un gran privilegio que el castigo que Dios estaba derramando sobre Israel fuese liberado por un holocausto en su propia parcela, en su era. La era era simplemente un lugar planito donde sembraban, donde trabajaban la tierra. Normalmente no era una extensión de terreno muy grande. Muchos dicen que ni siquiera podía ser una hectárea de terreno. Era un pedazo pequeño en el cual ellos trabajaban. Pero Dios dijo, yo quiero un sacrificio ahí en ese lugar. Y cuando David llega a Ornán, le dice, bueno, Señor, necesito que me venda esta era, pero ya. Aquí viene el ángel del Señor con la espada y viene destruyendo. Y Ornán, con mucha generosidad, le dice al rey, de ninguna manera, rey, aquí está la tierra, yo no tengo que venderle nada. Aquí está, se la regalo. Y los bueyes los vamos a usar para el sacrificio. Y los yugos y todo lo demás, los trillos que estamos usando para trabajar, todo eso que sea la leña. Y yo te consigo el trigo. Y hacemos aquí lo que haya que hacer para que se detenga la mortandad. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Ay, gloria a Dios. El Señor proveyó. Qué bueno que Dios, como el Señor, provee de rápido. Pero David le dice, no, yo te voy a pagar el precio justo por ese lugar. Pero nunca Ornán le dice cuánto cuesta ese lugar. Es difícil, es muy difícil, y hoy ni siquiera hoy en día con la inteligencia artificial pudiéramos sacar un precio real de lo que David pagó. Pero se estima que fueron varios cientos de miles de dólares por una era. ¿Quién definió el precio de ese lugar? Fue el mismo rey David. Y él dijo, Dios merece lo mejor. Y saca 600 ciclos de oro para pagar por esa parcelita. A esto yo le llamo un corazón generoso. Usted me puede decir, bueno, pero lo que pasa es que David tenía mucha plata seguramente. La generosidad no se mide en cuanto nosotros tenemos. Se miden las intenciones. Y vamos a ver un caso más. Vamos a Primero de Reyes, el capítulo 17. Aquí es un caso completamente lo contrario, completamente inverso. Primero de Reyes, el capítulo 17. Primero de Reyes, el capítulo 17. Vean el versículo 13 y 14. Esta semana el hermano Wilmer estuvo introduciendo bastante este pasaje. Les pongo en contexto rápidamente. Está Israel en una plena rebeldía por un rey pésimo y una reina aún peor que había en Israel. Y el profeta de Dios, que era Elías en aquel momento, el profeta de turno, le tocó lidiar con estos reyes, con Acab y Jezabel. Y dentro de los castigos que Dios mandó al pueblo de Israel fue, bueno, no va a llover.
3 años y 6 meses no va a llover. ¿Qué pasa si durante 3 años y 6 meses no llueve, mis amados hermanos? Imagínense el desastre en la economía si no llueve durante 3 años y 6 meses. Luego le preguntamos aquí al ingeniero un poquito más de esos cálculos. Imagínense la sequía en las tierras áridas de Israel, que no lloviera durante 3 años y medio. Eso tenía que haber sido trágico. Y todo comenzó a secarse. Y todo comenzó a escasear. Y la gente comenzó a pasar necesidades, incluyendo el profeta de Dios. Se fue a un arroyo, ahí estuvo unos días tomando lo que quedaba de la charquita. Vendían los cuervos y le traían pan con agua. No sé qué tipo de carne le traían, carne y pan. No sé qué tipo de carne le traían los cuervos, pero le traían carne y él se la comía. Y el Señor lo sustentó. Cuando estaba la sequía bien en lo profundo, le dice Dios a Elías, ahora vete para Sarepta, una gentil, y llega donde la viuda y le vas a decir a la viuda, dame de comer. Oye, la viuda no tenía ni para ella. Y allá fue a dar. Y la encontró recogiendo leña. Ni mucha leña necesitaba, porque lo que tenía era un puñadito de harina y un chorrito de aceite. Eso es lo que tengo. Ni sal para ponerle a la arepita que estaba haciendo la señora. Y cuando llega a ese lugar, Elías le dice, señora, ¿me regala agua? Sí, claro que sí, joven. Va para allá y donde va con él, espere. No me va a traer el agua sin nada. Tráigame un pancito. Me parece, caballero, que usted me está pidiendo mucho. Porque no tengo. Lo que tengo nada más es un puñadito de harina, un poquito de aceite. Y voy a hacer ahorita una tortita, que es lo que me alcanza. La voy a partir a la mitad con mi hijo. Y el resto me lo como yo. Y nos echaremos a morir. La generosidad no depende de cuánto yo tengo. Elías le dice, no lo vamos a hacer así. ¿Qué le parece si lo hacemos a la inversa? Vaya, haga la torta que usted dijo que iba a hacer, pero me la trae a mí primero. Bonita gracia, hubiéramos dicho hoy en día, ¿verdad? Ah, sí, yo no sé qué le hubieran dicho las hermanas en este lugar. Y dice que Elías le declara que el Dios Todopoderoso la iba a sustentar y que él había prometido que la harina nunca iba a cesar y el aceite nunca se le iba a acabar hasta que Dios hiciera caer lluvia otra vez sobre la nación. Y ella se fue e hizo como el profeta le dijo. Leámoslo. Versículo 13, capítulo 17, primero de Reyes. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Usted ha sentido temor alguna vez en el aspecto económico? ¿Cuántas veces hemos pasado por ahí? Por ese temor. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer, Señor? ¿Cómo voy a hacer? Pero aquí estamos y le apuesto que casi la gran mayoría de los que aquí estamos tenemos un poquito de sobrepeso. Se lo apuesto. No tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él. ¿Y quién más comió? Ella, su casa, sus hijos. ¿Cuánto tiempo? Muchos días. Hoy leía en Proverbios capítulo 13 que hay quienes pretenden retener y que más bien vienen a
escasez. Esto me parece tan interesante porque la generosidad no depende de cuánto usted y yo tengamos. La generosidad es una actitud del corazón. Hablábamos la semana pasada de la mujer que dio la ofrenda. Y estaba el Señor viendo cuánto echaba la gente. Ahí estaba el Señor sentado frente a la canasta de la ofrenda. ¿Cómo se sentirían ustedes si yo pongo a Epifanio de un lado y a Javier al otro? Para que estén viendo cuánto echa la gente. Nos sentimos incómodos. Y cuando terminaron de recoger la ofrenda, dijo el Señor, aquella viuda fue la que más dio. Yo me imagino a Judas. Ay, va, maestro. No dio nada. 2 blanquitas fue lo que dio. Un par de realitos. Ella fue la que más dio. Ella dio todo. Todo lo que tenía. Los demás dieron de lo que sobra. ¿Quién es más generoso? ¿Quién es más generoso? La generosidad está basada en mi posibilidad. Dios sabe cuando yo estoy siendo generoso y cuando no. ¿Me explico? Usted me puede decir, hermano, no, la cantidad no es tan importante. Claro que es importante. La cantidad demuestra si yo soy generoso o no. Lo que pasa es que la cantidad no puede definir si yo estoy siendo generoso en comparación con los demás. Es únicamente mi realidad con Dios. Dios sabe si yo estoy siendo generoso o no. Y el tercer punto que quiero que tengamos como una base firme a la hora de ofrendar es nuestra actitud. Y esto va a depender todo, mis amados hermanos. De esto depende todo. ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué intención hago las cosas? Segunda de Corintios, ahí estábamos hace un instante. Segunda de Corintios capítulo 9, ahora el versículo 7. Segunda de Corintios 9, 7. Lo leímos la semana pasada también. Cada uno de, y este de viene tildado, ¿lo vieron? Porque tiene que ver con dar. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza. Y trata de explicarme esta frase. Ni por necesidad. ¿Usted puede dar por necesidad? Es que está hablando de actitud. Porque Dios ama. No dice al dador generoso. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién ama? Al dador alegre. Aquella persona que está alegre de tener la bendición de dar al Señor. Cada uno de, no dice cuánto propuso, sino cómo propuso. Y el cómo me está hablando específicamente acerca de la actitud. Vamos a ver un par de ejemplos. El primero, vamos allá al principio de la creación. Génesis el capítulo 4, versículos 3 y 4. Génesis 4, versículos 3 y 4. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Adán y Eva tuvieron sus primeros hijitos. Los 2 angelitos, ¿verdad? Caín y Abel. 2 hermanitos que se amaban entrañablemente. Uno de ellos se hizo agricultor. El otro se hizo ganadero, pastor de ovejas. Pasado el tiempo, decidieron traer una ofrenda al Señor, versículos 3 y 4. Génesis capítulo 4. Aconteció contando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Versículo 4. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. En pocas palabras, se enojó Caín seriamente. Según el pasaje, ¿qué fue lo primero que Dios vio? Según el pasaje, búsquenlo ustedes, según el pasaje, ¿qué es lo primero que Dios vio?
Miren, hay gente que dice, para mí que el problema estuvo en que Caín anduvo buscando los chayotes que estuvieran más secos y más viejos, y que como no le gustaba la uyama, entonces también tiró una uyama para la ofrenda, y que buscó unas papas ahí, dalitas, ¿verdad?, que se estaban pasando. Hay gente que se pone en eso. ¿Qué fue lo primero que Dios vio? Vio primero la persona y luego vio la ofrenda. ¿Dónde sacamos esto? Versículo 4. Y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel. Primero vio la persona, el corazón. Y luego que vio su ofrenda. Lo mismo sucedió con Caín. Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín. Y mucho menos a la ofrenda suya. No me pregunten qué venía la ofrenda de Caín. No sé. Sí le garantizo que la ofrenda de Abel se parecía más a aquella ofrenda que Dios mismo derramó para cubrir la desnudez de sus padres. Porque ya Dios había marcado una línea de pensamiento de lo que Él quería. Pero nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a querer hacer las cosas como yo quiero, como a mí me conviene. Ciertamente la ofrenda, de manera evidente, tenía que ser de un animal, de un ser vivo, de un derramamiento de sangre. Caín lo sabía. Pero para que Caín tuviese también esa ofrenda, ¿con quién tenía que negociar? Tenía que haber negociado con su hermano menor. Entonces yo le voy a dar al Señor lo que yo quiero y como yo quiero. Y siendo así, él podía haber buscado la sandía más grande que tenía allá. Pudo haber buscado una piña que era como de este tamaño. O unas uvas que parecían pifá. Perfectamente pudo haber dado todo. Pero no está haciendo lo que Dios dijo que tenía que hacer, ni cómo Dios dijo que tenía que hacerse. Así que Dios primeramente ve el corazón y luego ve lo que cada uno de ellos trae. Caso similar sucedió un poquito más adelante. Vamos a Levítico, el capítulo 10. Levítico, el capítulo 10. Versículos 1 y 2. Ya vamos terminando, hermanos. Levítico, capítulo 10. No, me faltan como unos 8 ejemplos más. Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2. Es que hay bastantes. No, pero yo voy a dejarle a mis compañeros también algo por ahí. Versículos 1 y 2 de Levítico capítulo 10 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ay, hermano, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eso sí está raro, esa historia, hermano, que usted está leyendo. Bueno, resulta que la primera generación de sacerdotes en el pueblo de Israel, después de Aarón, que todavía estaba vivo, fueron sus hijos. Y ponen sus hijos a trabajar como sacerdotes de todo Israel. Los vistieron bien bonitos, con las ropas que tenían ellos que ponerse, y les dieron las instrucciones de qué era lo que tenían que hacer. Pero los dos niños, los dos muchachitos, no hicieron lo que Dios les pidió. Y ustedes lo leyeron. Básicamente tomaron su incensario, pusieron incienso, pusieron fuego y se pusieron a ofrecérselo al Señor como Dios no lo mandó. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay muchísimas teorías. Por ejemplo, ellos tal vez quisieron alimentar las brasas del altar y tomaron fuego de donde no debían. O quizás ellos ofrecieron fuego al Señor, o quemaron el incienso, pero no tomaron el fuego quizás de las brasas del incensario, donde debería ser en el altar. O tal vez ellos imitaron algunas prácticas paganas que perfectamente podían conocer, algunas de Egipto o de los cananeos que estaban relativamente cerca. Algunos dicen que tal vez ellos estaban ebrios y que tal vez ofrecieron de manera incorrecta, o hicieron de manera incorrecta el proceso. Lo cierto del caso es que no hicieron lo que Dios les mandó.
Y ahí es donde tenemos que aterrizar. Ellos no hicieron lo que Dios les mandó. Y cuando ellos hicieron lo que decidieron hacer por sí mismos, entonces Dios los castiga. ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no queremos hacerlo? O hacemos las cosas a nuestro modo, porque a mí me conviene, como le pasó a Caín, como le pasó a Nadab y Abiú. Automáticamente Dios no recibe esa ofrenda, sino que la ve con desagrado la ofrenda. Cuando usted y yo no hacemos las cosas con generosidad, cuando no las hacemos con la actitud correcta, cuando no las hacemos por amor, entonces el Señor no está recibiendo nuestra ofrenda. No es un olor grato que sube delante de su presencia, porque no estamos haciendo las cosas como Él nos dijo. Tal vez estamos haciéndola como aprendimos y tal vez aprendimos mal. Dios quiere que usted y yo tengamos la actitud correcta. Y quiero cerrar con este último ejemplo que me pareció muy atinado. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3. Les resumo que faltaban cerca de 8 días para que el Señor fuera a ser sacrificado. Y dicen los versículos que 6 días antes de la Pascua, que Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, como siempre, la que servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí hay otra historia interesantísima que tiene que ver muchísimo con el ofrendar. Está el Señor cerca ya de entregar su vida por cada uno de nosotros, cuando llega y visita allá en Betania a sus amigos, porque eran amigos muy cercanos a él: Lázaro, Marta y María. Como siempre estaba la hermana Marta trabajando, tratando de hacer una buena comida para el Señor, horneando el pancito, guisando la carne, ¿verdad? Preparando una buena chicha, un buen cafecito, para que el maestro estuviera contento en esa visita. Le preparaban la cena. Lázaro, contándole cómo habían sido sus días ahora después de que había sido resucitado, y que por cierto había toda una conspiración para matar a Lázaro. Otra vez, ¿verdad? Querían matarlo. En eso, no sé qué temas estaba hablando en la mesa, pero María siente en su corazón el deseo de ofrendarle algo al Señor. Así que se va para su recámara posiblemente, y cuando regresa con una libra de perfume de nardo puro. Miren, un CH, un Versace, un Chanel o un Christian Dior no le llegan ni a los tobillos al nardo puro. Quizás un level de esos que vende Lola, tal vez. Hoy me dimí varios pecados que tenía viejos para él. Tal vez. De hecho, el estimado que hace Judas dice: oiga, pero se pudo haber vendido perfectamente por 300 denarios. Cuando usted dice se pudo haber vendido perfectamente por 300 denarios, 300 denarios, estamos hablando que era una cotización
baja. ¿Me explico? Es decir, eso es como cuando usted dice, mire, eso vale tanto, pero lo puedo vender baratito y salimos de eso. ¿Y cuánto ayuda? ¿Cuándo anda aproximadamente el salario mínimo en Panamá ahorita? 600. Ok. 300 denarios, que aparece acá para que usted haga el cálculo también. 300 denarios es el pago de 300 días de trabajo acumulados para alguien con el salario mínimo. ¿Cierto? Entonces, $600 sería el trabajo o el pago por 30 días. ¿Cierto? ¿Estoy bien? ¿Cuánto es 600 por 30 días? Perdón. Ahora vamos a ver por los 300. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Ahí está el profe sacando números. ¿Lo tienen? 600 por 12. A ver si me dio lo mismo. Anda por ahí. 7,200. Ahí me salían 6,800 por allá. Ok. Un perfumito, que podemos venderlo barato para salir de él. $7,000, dice Judas. $7,000. Ella trae un perfume y note cómo lo aplica. Si usted tiene una botella de 1 libra de nardo puro, ¿cuánto tiempo le rinde? ¿Cuánto tiempo rinde eso? Usted agarra esa cosa todos los días y le ve así. Oh, ese. ¿Cómo lo aplicó ella? Que no quede nada. Y todavía agarró sus cabellos. Miren, cuando nosotros leemos esto, y lo vemos con los ojos de Judas, usted dice, qué desperdicio. Todo ese perfume, qué lástima. A los pies del maestro. Lo más valioso que usted puede adquirir en su vida no merece ni la planta del pie del maestro. No merecen, no compran ni las plantas del pie de nuestro maestro. Porque las cosas que hay en este mundo son tan pasajeras y tan volátiles que no tienen valor. Lo único que nosotros tenemos verdaderamente valioso es el conocimiento de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Es lo único que vale en esta vida. Es lo único. Y dice la escritura que aquella casa se llenó de ese olor. Y esta frase es justamente la experiencia que Dios transmite cuando sube en olor grato una ofrenda de alabanza delante de su presencia. Es la misma frase. A Dios ese olor le llenó, le agradó, porque Dios vio su corazón. Vio el corazón de una mujer que demostró las 3 cosas. Amor profundo por el maestro, una generosidad descomunal
y la mejor actitud de lo que podemos encontrar en esta mañana, a los pies del Maestro. Cuando nosotros ofrendamos es exactamente lo mismo. Y sé que es muy difícil pensarlo en nuestros días con tanto materialismo, con tanto que está tergiversado el valor de lo que somos o tenemos. Cuando hay tanta competencia por marcas, por cosas que no tienen valor en sí mismo, porque todo es perecedero. Pero cuando usted y yo ponemos la mirada en las cosas de arriba, lo único que encuentra verdadero valor es aquel que está sentado en el trono, merecedor de todas las cosas, porque Él es el que me ha dado todo lo que tengo. Que el Señor nos ayude cada día a seguir entendiendo esta verdad y poder nosotros con limpio corazón hacer las cosas con la actitud correcta delante de su presencia. Jesús, por ti,